Buenas, hoy veremos la quinta y última victoria de Karpov en el match contra Garry Kasparov el año 1984. Al final del vídeo detallaré cómo terminó este match histórico. Dicho esto, veamos primero esta magnífica partida. Karpov tenía las piezas blancas y abrió con caballo F3. Después de peón D5, peón D4, caballo F6, peón C4 y peón E6 entramos en el gambito de dama. Ambos jugadores continuaron desarrollando sus piezas con caballo C3, alfil E7, alfil G5 y peón H6. Esta última jugada pregunta al alfil de Karpov si quiere retirarse o capturar el caballo. En esta ocasión, las blancas siguieron con alfil por F6, alfil por F6, peón E3, defendiendo el peón central, enroque corto y dama C2. Curiosamente, esta variante con dama C2 la había jugado con mucho éxito Kasparov. Por este motivo, los ayudantes de Karpov le recomendaron jugar esta variante contra Kasparov para ver cómo reaccionaba. Como pueden observar, las 64 casillas también albergan un duelo psicológico. Kasparov reaccionó de forma modélica con peón C5, buscando abrir la posición para su pareja de alfiles. Las blancas contestaron con peón D por C5 para evitar quedarse con un peón aislado en la casilla D4. La partida siguió con peón D por C4, alfil por C4 y dama A5, poniendo presión al caballo en la casilla C3. Karpov quitó su rey de la clavada mediante el enroque corto y Kasparov capturó el caballo con alfil por C3. Tras los cambios con dama por C3, dama por C3 y peón B por C3, las blancas tienen un peón de más, pero una estructura de peones inferior. Además, el peón adicional en la casilla C5 es difícil de defender con las piezas blancas. A continuación, las negras deben decidir cómo desarrollan su flanco de dama. Por ejemplo, la directa caballo C6 no sería buena ya que el peón extra de las blancas en la casilla C5 no podría ser capturado fácilmente. Por este motivo, en vez de caballo C6, Kasparov jugó la correcta caballo D7, atacando inmediatamente el peón en la casilla C5. En este momento, las blancas están forzadas a jugar peón C6, así como indica el módulo. Esta jugada devuelve el peón extra, pero a cambio empeora la estructura de peones de las negras. Después de peón C6 y peón B por C6, Karpov coloca su torre del flanco de dama en la columna semiabierta B. Kasparov continúa con caballo B6 expulsando el alfil, alfil E2 y peón C5, impidiendo el salto del caballo a la casilla D4. Llegados a este punto, ¿qué jugada realizarían con las piezas blancas? La posición está igualada, con una ligera ventaja de Karpov debido a su mejor desarrollo. Bien, Karpov jugó torre FC1, que a primera vista parece una jugada bastante rara. El campeón mundial coloca la torre en una columna cerrada en vez de en la columna abierta D. Esta elección se basa en el hecho que las blancas quieren evitar un intercambio temprano de torres en las columnas abiertas. Kasparov continuó con alfil B7, una jugada natural poniendo el alfil en la gran diagonal. No obstante, viendo lo que sucedió en la partida, hubiese sido mejor jugar alfil D7. De hecho, después de esta partida, todos los enfrentamientos han seguido con alfil D7 en vez de alfil B7. La idea estratégica de Karpov es la siguiente: jugar la maniobra torre B5 y torre A5 poniendo presión a los dos peones en las casillas A7 y C5. Más tarde las blancas seguirán con caballo E1 y caballo D3 para atacar el punto sensible en la casilla C5. Por este motivo, con un alfil en la casilla D7, esta maniobra con torre B5 no hubiese sido posible. Dicho esto, volvamos a la partida. Tras alfil B7, Karpov querría jugar torre B5, pero entonces las negras podrían contestar con alfil A6 clavando la torre y obligándola a retroceder. Así pues, Karpov no se apresuró y jugó rey F1. Seguidamente, Kasparov cometió una imprecisión con alfil D5. Hubiese sido mejor jugar torre Fc8 y torre C7, defendiendo los dos peones negros y dejando la puerta abierta a jugar alfil A6 si la torre blanca aterriza en la casilla B5. Sin embargo, tras alfil D5 las blancas jugaron torre B5, empezando su plan para capturar el peón en la casilla C5. Tras alfil D5 puede parecer que Kasparov está amenazando capturar el peón en la casilla A2. No obstante, alfil por A2 sería un error grave, ya que encerraría el alfil de las negras. Por ejemplo, tras el hipotético alfil por A2, seguiría peón C4,
y el alfil de Kasparov no podría defenderse de la amenaza torre b2 atacando el alfil. Los temas tácticos relacionados con atrapar alfiles son más comunes de lo que parecen. Por poner un ejemplo reciente, una combinación parecida sucedió en el match por el título mundial entre Magnus Carlsen, el campeón actual, y Jan Nepomniachtchi el año pasado. A la izquierda les muestro un diagrama de dicha posición, donde Nepomniachtchi jugó alfil por b7, un error grave, ya que tras peón c6 el alfil quedó sentenciado a muerte. Hecho este inciso, volvamos a la partida entre Karpov y Kasparov. Tras torre b5, las negras no pueden capturar el peón en la casilla 2, y por tanto defienden el peón negro con caballo d7. Karpov siguió con torre a5, completando la primera fase de la maniobra. La torre está idealmente ubicada, atacando dos debilidades a la vez. Kasparov contestó con la jugada aparentemente normal torre f b8. La torre negra ocupa la columna abierta b y amenaza con infiltrarse en el punto sensible b2. Sin embargo, esta invasión de la torre en la casilla b2 no sería determinante, ya que las blancas tienen bien controlada su segunda fila. Por este motivo, hubiese sido mejor torre fc8, con la misma idea que vimos anteriormente, basada en colocar la torre en la casilla c7. De este modo, las torres en las casillas a5 y c7 se compensarían. Bien, tras lo ocurrido en la partida con torre fb8, Karpov jugó peón c4, atacando el alfil y fijando la debilidad en la casilla c5. Kasparov retiró el alfil a la casilla c6 y entonces las blancas jugaron caballo e1 con dos ideas en mente. Primero, evitar la entrada de la torre a la casilla b2, ya que seguiría caballo d3 echando la torre. La segunda idea también estaría relacionada con jugar caballo d3, para poner más presión a la debilidad en la casilla c5. De hecho, tras caballo e1, Kasparov comenta en sus análisis lo siguiente: fue después de este movimiento cuando me di cuenta de la amenaza al peón en la casilla c5. A partir de entonces empecé a invertir mucho tiempo sin conseguir una solución clara. En la partida, Kasparov optó por torre b4, que amaga con jugar torre a4 forzando un cambio de torres. Dicho esto, Karpov estaba atento y jugó alfil d1, evitando la maniobra con torre a4. Kasparov volvió con torre b7 y las blancas jugaron peón f3, restringiendo la actividad del alfil de las negras. La partida siguió con torre a d8 y caballo d3, añadiendo un segundo atacante al peón en la casilla c5. Kasparov jugó peón g5, amagando con un futuro avance peón g4. De esta forma el aspirante trataría de debilitar la cadena de peones blanca que obstruye el alfil en la casilla c6. En este momento hubiese sido prematuro capturar el peón en la casilla c5. Por ejemplo, tras un hipotético caballo por c5, caballo por c5, torre por c5, seguiría torre b2 y tras torre por c6, torre d2, doblando las torres en la segunda fila. Esto permitiría a las negras realizar jaques continuos y por tanto entablar la partida. Volvamos a la posición tras peón g5. Como la captura del peón en la casilla c5 aún no es posible, Karpov jugó alfil b3, cerrando la entrada de la torre negra en la casilla b2. Una de las mayores virtudes de Karpov es que no se precipitaba en su juego. El 12º campeón mundial procuraba que todas sus piezas estuviesen activas antes de tomar ninguna acción comprometedora. Kasparov no tuvo otro remedio que acercar el rey al centro con rey f8 y en este momento el peón en la casilla c5 ya puede ser capturado sin problemas. Fíjense cómo Karpov ha ido preparando esta captura desde la jugada 17. 10 jugadas después, las blancas ganan el peón dejando a su adversario sin el mínimo ápice de contrajuego. Bien, Karpov capturó el peón con caballo por c5 y tras caballo por c5, torre por c5 atacando el alfil, Kasparov lo defendió con torre d6. Ahora ambos jugadores van a centralizar sus reyes con rey e2, rey e7, torre e1, torre por e1, rey por e1, rey d6 atacando la torre y torre a5. A continuación, Kasparov jugó peón f5 tratando de crear contrajuego en el flanco de rey. Como posiblemente ya sepan, el joven aspirante no era muy proclive a defender de forma pasiva. No obstante, esta expansión con peón f5 debilita a los peones negros, haciéndolos más vulnerables frente a la torre de las blancas. Bien, Karpov contestó con rey e2, peón h5 siguiendo la expansión en el flanco de rey
y peón e4, reaccionando en el centro. Kasparov capturó el peón con f por e4 y tras peón f por e4, alfil por e4 y torre por g5, la torre blanca se activa en la quinta fila. Las negras siguieron con alfil f5 y ahora fíjense que torre por h5 sería un error grave, ya que seguiría alfil g4 jaque ganando la torre. Así pues, no es posible ganar el peón negro en este momento. Por este motivo Karpov jugó rey e3 sacando el rey de una casilla blanca. Sin embargo, rey e3 es una ligera imprecisión y hubiese sido mejor peón h4. De esta forma el peón en la casilla h5 hubiese quedado fijada en una casilla blanca. Tras lo ocurrido en la partida con rey e3, Kasparov pudo jugar peón h4 creando algunos problemas en el flanco de rey, tal y como veremos. Karpov siguió con la jugada natural rey d4, centralizando el rey, peón e5 jaque y las blancas llevaron el rey al flanco de dama con rey c3. El enfrentamiento siguió con alfil b1, peón a3 y torre e7, poniendo la torre tras el peón pasado. Hemos llegado a la jugada 40 y por tanto al aplazamiento de la partida. Las blancas gozan de una ventaja sólida gracias al peón extra, así como indica el módulo de ajedrez. Dicho esto, convertir esta ventaja requiere de técnica y de unos nervios de acero. La partida se reanudó con la jugada de las blancas torre g4 y acto seguido Kasparov respondió con peón h3. Kasparov sacrifica su peón para crear dificultades a las blancas. En la partida Karpov jugó peón g3, pero hubiese sido mejor peón g por h3, ganando el peón aunque estuviese doblado. El problema reside en que tras lo que ocurrió en la partida con peón g3, el peón de las blancas en la casilla h2 puede ser fácilmente débil. Por ejemplo, si una torre enemiga llega a la segunda fila, el peón de las blancas puede caer. Esto conlleva que el peón de las negras estaría a tan solo 2 casillas de coronar. A pesar de esto, Karpov eligió peón g3 y la partida siguió con torre e8 y torre g7. Las blancas van a tratar de combinar amenazas al rey de Kasparov y la creación de peones pasados en el flanco de dama. Por otro lado, Kasparov podrá invadir la segunda fila y ganar contrajuego. Bien, tras torre g7, torre f8, torre por a7, torre f2, las negras parece que están creando amenazas serias. Sin embargo, Karpov contaba con la siguiente jugada, rey b4. Esta muy buena jugada no solo aparta al rey de posibles jaques, sino que prepara amenazas contra el rey de Kasparov. Hemos llegado al último momento clave de la partida. ¿Qué jugada deben realizar las negras para mantener a raya la iniciativa de las blancas? Kasparov eligió la jugada más intuitiva, que es torre por h2, recuperando un peón y creando un peón pasado peligroso. No obstante, torre por h2 es un error grave. Como la explicación no es muy obvia, les muestro la evaluación del módulo. Como pueden observar, la mejor jugada hubiese sido torre b2, clavando el rey en la columna b. Podía haber seguido peón c5 jaque y rey c6, pero el rey de Karpov no hubiese podido avanzar fácilmente debido a la clavada. Bien, tras lo que ocurrió en la partida con torre por h2, las blancas van a ganar unos tiempos cruciales contra el rey de Kasparov. Las blancas contestaron con peón c5 jaque, rey c6 y alfil a4 jaque, rompiendo el bloqueo del peón pasado. Fíjense lo importante que era clavar este alfil con torre b2, ya que hubiese impedido este molesto jaque. Después de alfil a4 jaque, la partida siguió con rey d5 y torre d7. Estos jaques duelen, ya que no solo apartan el rey enemigo, sino que impiden que éste pueda participar en la defensa contra el peón pasado. Una vez el rey de Kasparov ha sido apartado a la casilla e4, Karpov continuó el avance de su peón pasado, con peón c6. Es ilustrativo ver que el peón pasado en la casilla c6 es más peligroso que el peón pasado en la casilla h3. Podemos dar un par de motivos. El primero sería la diferencia en la disposición de piezas de cada jugador. Tanto el rey como el alfil de Karpov podrán participar en el avance del peón pasado. El segundo motivo es de carácter táctico. El rey de las negras está en la misma diagonal que la casilla de coronación. Por tanto, aunque las negras coronen antes, tienen que estar pendientes de que no les den un jaque en la gran diagonal. Hecha esta comparación, veamos cómo remató la partida el campeón mundial. Tras peón c6, torre b2 jaque y rey a5, Kasparov retiró la torre a la casilla b8 para tratar de frenar el peón pasado.
Esta jugada dejará la torre de Kasparov pasiva, hecho que indica la precaria situación de las negras. Karpov continuó con peón c7, torre c8 y rey b6, apoyando el peón pasado. Kasparov sacó su rey de la diagonal blanca con rey e3 y Karpov contestó con alfil c6, mejorando su alfil. Las blancas mejoran todas sus piezas antes de tomar medidas más comprometedoras. Por ejemplo, si en vez de alfil c6 las blancas hubiesen jugado rey b7, Kasparov podría haber jugado torre h8, peón c8 coronando, torre por c8, rey por c8 y alfil f5, ganando las negras la partida. No obstante, Karpov estuvo atento y jugó la sólida alfil c6. Kasparov siguió con peón h2 y peón g4 de Karpov. Esta última jugada puede parecer algo rara, pero precisamente evita el alfil f5 que vimos en la variante anterior. Como pueden observar, los finales no están exentos de sutilezas. Kasparov contestó con torre h8 amenazando coronar y Karpov lo evitó con torre d1, que además ataca el alfil de las negras. A pesar de tener un peón en las puertas de la coronación, el campeón mundial no se precipitó y trató de anular cualquier tipo de contrajuego. Después de torre d1, Kasparov jugó alfil a2, torre e1 jaque, rey f4, torre e4 jaque, rey g3, torre por e5 y rey por g4. A continuación, Karpov jugó torre e2 y Kasparov finalmente se rindió. Las blancas están atacando el alfil y cuando éste se mueva, por ejemplo a la casilla b3, seguirá torre por h2. De esta forma, las blancas desviarían la torre del punto de coronación y Karpov coronaría el peón en la casilla c8. Esta quinta victoria de Karpov podría resumirse en la cocción a fuego lento del peón en la casilla c5. El campeón mundial supo crear una ventaja en el medio juego y materializarla con muy buena técnica. Otro gran ejemplo de la maestría posicional del 12º campeón mundial. Con esta victoria, Karpov se puso con 5 victorias y 0 derrotas. El campeón mundial solo estaba a una victoria de revalidar el título. Sin embargo, la sexta victoria nunca llegó y fue Kasparov quien logró ganarle 3 partidas más adelante en el match. Como ya dijo Napoleón Bonaparte en su día, si luchas mucho tiempo contra el mismo enemigo, este acaba por aprender tus técnicas. Algo parecido le sucedió a Karpov. De hecho, muchos ajedrecistas reconocidos afirman que el mejor maestro de Kasparov fue el propio Karpov. Como este duelo se estaba alargando demasiado, ya llevaba más de 5 meses, la Federación Internacional de Ajedrez decidió suspender el match y empezar uno de nuevo dentro de 6 meses. Esta decisión fue inaudita y muy controvertida. Polémicas aparte, estos dos titanes del ajedrez se verían de nuevo las caras en septiembre del año 1985. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.